Habíamos quedado en la última clase, decía, acerca de la ley, detallando los 10 mandamientos que recibimos por parte de Dios, de mano de Moisés, que las trajo escritas, se acuerdan, en tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios y entregadas y guardadas en el arca del pacto. Estos mandamientos, estos 10 mandamientos, es llamado también la ley moral, habíamos dicho, habíamos aprendido que es llamada la ley moral de Dios, y ahora vamos a ver una ampliación de esta ley moral. Habíamos dicho también que de los 10 mandamientos, 4 pertenecían en el compromiso del hombre hacia Dios, y el resto, los otros 6, de entre los hombres, de un hombre hacia el otro, hacia nuestros hermanos. Aunque los que somos cristianos, los que ya hemos sido salvados, hemos sido parte de la familia de Dios, podemos decir que como Dios es nuestro Padre, el quinto mandamiento habla de honrar al Padre y a la Madre, podemos dividirlo en 5 y 5. Los cristianos creyentes, 5 para Dios y 5 para los hombres, para relacionarnos con el resto de los hombres. Una vez que vimos esto, dijimos que vamos a entrar en 2 párrafos más que nos hablan de una ampliación de esta ley, y ya les voy a explicar de qué se trata. El párrafo 3 y el párrafo 4 voy a leer de nuestra declaración de fe, que dice así: además de esta ley, de la ley dada por Moisés, comúnmente llamada ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas en partes de adoración, prefigurando a Cristo, sus virtudes, acciones, sufrimientos y beneficios, y en parte proponiendo diversas instrucciones sobre los deberes morales. Todas aquellas leyes ceremoniales, habiendo sido prescritas solamente hasta el tiempo de su reforma, cuando fueron abrogadas y quitadas por Jesucristo, el verdadero Mesías y único legislador, quien fue investido con poder por el medio del Padre o de parte del Padre para ese fin. Y el párrafo 4 dice: Dios también les dio a los israelitas diversas leyes civiles, o sea, además de las ceremoniales que nombra el párrafo 3, leyes civiles que acabaron cuando acabó aquel pueblo como Estado, no siendo ahora obligatorias para nadie en virtud de aquella institución, siendo solamente sus principios de equidad utilizables en la actualidad. Bien, ahora vamos a ver qué quiere decir todo este palabrerío. Vamos a empezar de a poquito para poder entender el tema de la ley, que es tan importante. Hay una, respecto a lo que leímos del párrafo 3 y el párrafo 4, podemos decir que hay una triple clasificación de la ley de Moisés, porque no solamente fue la ley moral que Dios dio a través de las tablas de piedra, sino que dio leyes ceremoniales que los judíos seguían y leyes judiciales que hacían, o leyes civiles que hacían a la vida en sociedad. O sea, toda vida en sociedad de un pueblo genera altercados, genera problemas, genera lo que se necesita un juez para dirimir ciertos aspectos que surgían, como surgían en el pueblo de Israel. El primer juez fue Moisés, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Pero después, como cada uno hacía lo que bien le parecía, tuvo que haber jueces, como dice la palabra de Dios. Se fueron nombrando jueces, y cada vez que un juez terminaba su mandato porque fallecía, el pueblo se liberaba y volvía de vuelta a hacer cada uno su parecer, hasta que se levantaba otro juez, y así se iban ordenando las cosas de manera civil. Entonces, las leyes morales son llamadas también mishpatim, en hebreo, mishpatim, y se refieren a la justicia y el juicio.
O sea, toda ley moral es, les había dicho el jueves pasado, el marcar la cancha de parte de Dios, o sea, hasta dónde el hombre le llega el límite del poder hacer sin que exceda esta ley o transgreda esta ley de Dios. Entonces, si transgrede esa ley dada por Dios, viene un juicio. Habíamos hablado de que Dios se relaciona con el hombre por medio de pactos. Entonces, el pacto es delimitando la cancha, el radio de acción donde el hombre se puede mover, es donde Dios le dice que se puede mover a través de esta ley moral. Como tal, estas ordenanzas morales tiene tres características: son santas, son justas y son inmutables. ¿Por qué son así? Porque ese es el carácter de Dios. Dios es sobre todas las cosas santo, es justo y es inmutable. Dios no cambia. Entonces, la primer cualidad de Dios, la primer perfección de Dios sobre la que se edifican todas las demás perfecciones es su santidad. Tengamos en cuenta que cuando tuvo el encuentro, perdón, cuando tuvo el encuentro Isaías con Dios en ese éxtasis donde estuvo frente al trono celestial, lo que escuchó que voceaban los ángeles, ¿cuál era la palabra? No decían los ángeles, Dios todopoderoso, Dios todopoderoso, decían santo, santo, santo. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios es la cualidad más grande que Dios tiene, el ser separado de todo, absolutamente de todo, el ser apartado de todo, y al ser apartado de todo, lo hace, lo obliga a ser justo, porque si no perdería su santidad si no fuera justo. Y es también inmutable, ¿por qué? Porque Dios no cambia. Si cambiara ya no sería ni santo ni justo. Entonces, esas leyes que Dios nos dio a través de las tablas de piedra, esos 10 mandamientos, esa ley moral, es santa, justa e inmutable. Esas son tres características que tenemos que anotar y tenerlas bien en claro siempre. Ahora, ¿cuál es el propósito de la ley de parte de Dios al hombre? No es circunscribirlo a una cierta libertad condicionada de parte de Dios. No se trata de eso, no se trata de limitarlo en lo que pueda hacer o no pueda hacer, sino en advertir más que nada cuál es el límite de su pecaminosidad, hasta dónde puede llegar el hombre. ¿Por qué? Porque Dios nos da la ley para que nos vaya bien. Eso es lo que dice en su palabra, para promover el bienestar de los que la obedecen. Entonces, la ley moral comprende reglamentos sobre la justicia, el respeto y la conducta sexual también del hombre, que es el gran problema que muchos tienen, que más se evidencia en la conducta sexual del hombre extrovertida. Vamos a leer para esto lo que dice Mateo 7:12. Los invito a leer Mateo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, dice el Señor, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esta es llamada la ley de oro y es lo que tiene que ver con la justicia y el respeto que promulga la ley de Dios. La justicia y el respeto hacia los demás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Acuérdense, nuestro Señor Jesucristo, cuando le preguntaron cuál era el más grande mandamiento, ¿qué dijo él? La ley se resume en dos mandatos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende toda la ley y los profetas. Eso es lo que respondió el Señor. Entonces, la justicia y el respeto hacia el prójimo es lo que promueve la ley moral de Dios. Y también en cuanto a la conducta sexual. Por eso el hombre no debe desear a la mujer ajena, ni siquiera desearla con la vista, porque ya dijo el Señor Jesucristo que al hacer eso adulteró con su corazón.
tanto el hombre como la mujer, ¿se entiende? Entonces, incluye todo esto, la justicia, el respeto y la conducta sexual, principalmente a los 10 mandamientos de la ley moral. También incluye sanciones por no obedecer estas ordenanzas. La ley moral nos lleva a la gente hacia Cristo para salvación. Tengamos en cuenta eso y anotémoslo bien en nuestro disco duro. La ley moral no lleva a la gente a Cristo para que se pueda salvar, porque nadie puede cumplir los 10 mandamientos a la perfección. Y el que no cumpla un punto se hace culpable del resto, dice Santiago, así que no puede, porque solamente los escogidos soberanamente por Dios pueden acceder a la salvación cuando son llamados, porque son los únicos que pueden responder a ese llamado de Dios. Por eso Dios los escoge, porque si no hubiera la elección soberana de Dios de por medio, todos nosotros iríamos a parar a la condenación eterna cuando morimos. Entonces, la ley moral nos lleva a la gente a Cristo para salvación. Simplemente nos da cuenta de nuestra pecaminosidad para que nosotros podamos tomar una decisión por arrepentirnos y ir a Cristo en arrepentimiento y fe, o rechazar la verdad de Dios. Las dos cosas. Una cosa nos lleva a la salvación, la primera, y el rechazar la ley de Dios nos lleva a la condenación eterna. Si leemos el Levítico 18, yo voy a leer el encabezado, nomás unas líneas nomás. Levítico capítulo 18. Tenemos los actos de inmoralidad prohibidos. Por ejemplo, ¿no? Para que tengamos en cuenta que la ley moral no son solo los 10 mandamientos, sino que hay otros mandamientos que hacen a la ley moral de Dios que escribió Moisés, de parte de Dios. Y dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obras y mis estatutos guardaréis andando en ella, yo Jehová vuestro Dios. Y bueno, y después habla a partir del versículo 6 de algunas leyes ya bien específicas. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Versículo 7, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, tu madre es, no descubrirás su desnudez. Y así sigue y continúa con todas leyes que tienen que ver con el aspecto sexual, cosa que el hombre es tan frágil para caer en estas tentaciones. El hombre genéricamente hablando, tanto los hombres como las mujeres. Entonces vamos a hablar de la ley ceremonial ahora, ya que mencionamos la ley moral. La ley ceremonial. La ley ceremonial también se denomina Hukim o Chuka en hebreo. Hukim o Chuka, que significa literalmente la costumbre de la nación. Esta ley ceremonial, como leyes civiles, son escritas por Moisés, ya no son escritas por Dios, son escritos de Moisés de parte de Dios, como leímos recién. Dios le da el mandato a Moisés para que escriba todos estos estatutos. La primera que vimos, la ley moral, es también llamada ordenanza u ordenanzas, o en plural. Estas leyes ceremoniales son llamadas también estatutos, no ordenanzas, sino estatutos. Se incluyen ahí instrucciones para restablecer el proceder correcto con Dios, por ejemplo, los sacrificios y otras ceremonias con respecto a la impureza o los pecados cometidos por el pueblo, tanto en lo personal como en general. También saben ustedes que cada una de las fiestas solemnes como la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, Pentecostés,
las trompetas, la expiación y los tabernáculos prefiguran cada una de las cuestiones, de las cosas que fue realizando nuestro Señor Jesucristo en su vida, ¿verdad? La Pascua es el sacrificio de Cristo en favor, como el Cordero perfecto que murió en la cruz en favor de los pecadores de su pueblo, no de todos, sino de su pueblo. Por ejemplo, los panes sin levaduras es el recordatorio, las primicias, etcétera. Cada una de las fiestas solemnes, de estas 7 fiestas solemnes, son prefiguras de la obra de Cristo mientras estuvo en esta tierra hasta su muerte sustitutoria y sacrificial en la cruz, que es la Pascua, que también prefigura cuando el pueblo de Israel es sacado con mano poderosa por Moisés de parte de Dios de Egipto. Entonces también están ahí las cuestiones que tienen que ver con las ceremonias de lo permitido o kosher, como lo llaman los judíos, a las cosas permitidas o kosher. En Deuteronomio 14 encontramos esto. Deuteronomio capítulo 14 habla de los animales, a partir del del versículo 3, habla de animales limpios e inmundos. Por ejemplo, dice, nada abominable comerás. Estos son los animales que podéis comer, el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, etcétera, etcétera. Y continúa hablando Dios a Moisés acerca de todo lo que tiene que escribir sobre la dieta del judío, de cómo puede comer únicamente lo que ellos denominan kosher o alimentos permitidos. Por ejemplo, el cerdo, todo animal de pezuña hendida dice que lo puede, o de que tenga 2 dedos, 2 pezuñas, se puede comer. El cerdo tiene 2 pezuñas, tiene pezuña hendida, pero no rumia, no come pasto, sino come basura, come cualquier cosa. Entonces es un animal impuro, por ejemplo. Y en Levítico 11 están las otras cosas, no lo permitido, sino lo prohibido. Levítico 11, a partir del versículo 1, habla de animales limpios e inmundos y comienza a hablar de todos los animales que son inmundos y que no se pueden comer, de acuerdo a esta ley. Todas estas son estas 7 fiestas, le decía, junto con las leyes ceremoniales, son señales que apuntan a la venida de Cristo, que en ese tiempo, en los primeros tiempos del pueblo hebreo, estaba como velado, pero se hablaba ya del Mesías y prefiguraban cada una de las cosas que apuntaban a la venida del Mesías. Por ejemplo, el sábado, como lo vemos en Mateo 12:8, vamos a pegarle una mirada a Mateo 12:8, a ver qué dice. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Así que el sábado, cuando viene Cristo, cambia esa costumbre que es dada a los judíos de respetar el sábado. ¿Por qué? Porque después veremos que se cambia a otro día, que es el domingo, que celebramos nosotros, el primer día, el día de la resurrección de nuestro Señor, como día de reposo nuestro, o día del Señor. También la circuncisión, que está en Gálatas 5:6, la Pascua y la redención de los primogénitos. Ahora vamos a hablar de qué significa esto. La circuncisión, Gálatas 5:6. 5, versículo 6. Escribe Pablo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Estas señales que se respetaban en ese tiempo, lo que estoy queriendo decir es que con la venida de Cristo ya quedan abrogadas. Estas leyes ceremoniales van quedando abrogadas, ¿verdad? Y la Pascua en 1 Corintios 5:7, 1 a los Corintios, capítulo 5, versículo 7,
podemos leer que escribe Pablo: limpiaos pues de la vieja levadura, o sea, de las viejas leyes, de las viejas costumbres, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya estamos hablando de el sacrificio de Cristo como el cumplimiento de esa Pascua, el cumplimiento ya eterno de la Pascua. Ya la Pascua no se celebra más, ¿por qué? Porque Cristo ya fue sacrificado una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificios por el pecado, porque Cristo lo hizo una sola vez y para siempre. Antes, como dice el libro de Hebreos, los sacerdotes tenían que ofrecer día tras día los sacrificios, y una vez por año los sacrificios por todo el pueblo, de cada uno de los pecados del pueblo. ¿Por qué? Porque era algo que caducaba, porque era a través de animales, si bien animales perfectos, pero siempre tenían que estar cubriendo el pecado del pueblo. La obra de Cristo fue tan perfecta que limpió totalmente los pecados del pueblo, y a través nosotros de la fe en esa obra portentosa de Cristo en la cruz somos justificados, tenemos el certificado firmado por Dios de que somos libres de culpa por el pecado, aunque aún siendo pecadores sabemos que Cristo murió por nosotros y somos perdonados, porque al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él, en nuestro Señor Jesucristo. Así que algunos judíos, al respecto de estas leyes ceremoniales, creen que la ley ceremonial no es permanente, sino que a medida que las sociedades evolucionan, entre comillas, también lo hacen las expectativas divinas de cómo sus seguidores deben relacionarse con él. Esto es una especie de excusa que tiene, que dice que Dios va cambiando con los tiempos. Dios no cambia. Dios, les decía hoy claramente, lo repetí 3 veces, Dios es santo, es justo y es inmutable. Dios no cambia, no cambia con los tiempos. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, dice Pablo. Así que los judíos piensan esto y para ellos cambia con los tiempos Dios. Los cristianos, de todas maneras, no estamos sujetos a ninguna de las leyes ceremoniales. Si vamos a Gálatas 3, 23 y 25, podemos ver esto. Gálatas 3, 23 al 25. Pero antes que viniese la fe, escribe Pablo, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados. ¿Por qué? Por la fe, por la sola fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, no necesitamos que nadie nos lleve, porque ya venida la fe en la obra de Cristo, ya no necesitamos más nada, ya somos justificados por la sola fe. Y en Colosenses 2, Colosenses 2, versículos 16 y 17 podemos leer: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Esto escribía Pablo a los judíos que se convertían a Cristo y a los nuevos creyentes en Cristo. ¿Por qué? Porque los judaizantes querían que los convertidos a Cristo tenían que además respetar la ley de Moisés, y los querían obligar a eso. Por eso Pablo escribió tanto acerca de la ley, que la nueva ley a través del nuevo pacto, la ley de la gracia, la ley de Cristo, cumplir la ley de Cristo, decía Pablo. ¿Por qué? Porque la ley de Cristo es la ley de la libertad, no es la ley de las restricciones. Sin embargo, siempre tenemos que estar mirando a los 10 mandamientos, a la primera ley dada por Dios. ¿Por qué? Porque es la ley que nos especifica claramente en 10 puntos
cuál es el grado de nuestra pecaminosidad. Los 10 mandamientos son los que a nosotros nos convencen de pecado, porque el Espíritu Santo, a través de la ley, de esos 10 primeros mandamientos escritos por Dios en tablas de piedra, nos convence de pecado, de justicia y de juicio, tomando a la ley como referente. Ahora, hablando de la ley civil y judicial, o sea, la tercera partición de la ley moral, la ley ceremonial, y ahora vamos a ver la ley civil y judicial, podemos decir que la confesión de Westminster, de la cual depende la confesión nuestra bautista de Londres, añade una categoría que se llama de la ley judicial o civil. Estas leyes se dieron específicamente para la cultura y el lugar de los israelitas, únicamente para ellos, y abarca todas las leyes morales excepto los 10 mandamientos. Dijimos que hay leyes morales, como leímos hace un ratito, aparte de los 10 mandamientos, leyes morales muy específicas acerca del tratamiento de la muerte de una persona hacia otra, etcétera, etcétera. Esto incluye todo, desde el asesinato hasta la restitución de un hombre corneado por un buey, que se relata en la Biblia, y la responsabilidad del hombre que cayó en un pozo para rescatar al asno atrapado de su vecino, que fue justo en un día de reposo. Entonces ese hombre fue apedreado o debió ser salvado para que no fuera muerto. Éxodo 21, ahí podemos encontrar este tipo de leyes. Desde el versículo 12 al 36, el que anota desde Éxodo 21, desde el 12 al 36. Igual, como siempre, yo les aclaro, yo les paso después que terminemos el capítulo, les paso el apunte, así que van a tener todo bien detalladito. Pero para que lo vayan leyendo, el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré un lugar al cual ha de huir. Y ahí Dios da órdenes a Moisés y le especifica las famosas ciudades de refugio a las cuales huían los hombres que tenían un pleito con otro y sin quererlo, lo mataban, le daba muerte. Entonces, hasta que fuera juzgado correctamente para no ser muerto por la turba, por el pueblo, huía a las ciudades de refugio y ahí no podía ser tocado. Pero bueno, eso ya es irnos demasiado, nos vamos a extender demasiado si me pongo a explicarle de qué consisten las ciudades de refugio, cuántas eran, dónde estaban ubicadas, etcétera. Entonces, esto incluye, dijimos, hasta el asesinato y hasta la responsabilidad del hombre que quebranta el sábado, por ejemplo, que es algo tan precioso para el judío, tan celosos son de guardar el sábado. En Éxodo 9:6 está la expresión de lo que es la pena de muerte, por ejemplo. Génesis, 9:6, dice: el que derramara sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. O sea, el que mate a otra persona será muerto. Esa es la ley. Y esa es la ley que si la aplicáramos acá nos quedaríamos pocos, ¿no? Se libraría de mucha población el mundo, pero bueno, no estamos en esa época. En 1 Corintios 16 vemos que todas estas cosas, escribe Pablo, fueron hechas y fueron escritas como ejemplo para nosotros. Eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios 16. O sea que todo esto es útil para nosotros para tenerlo como referente de cómo Dios piensa con respecto a la conducta humana, tanto la conducta humana respecto a Dios como la conducta humana respecto a sus semejantes, a su prójimo.
es conveniente admitir, llegados hasta aquí, algunas cosas. Por ejemplo, vemos que en muchos lugares de la ley de Moisés se pueden encontrar mezcladas las leyes morales, las leyes ceremoniales y las leyes civiles. Están mezcladas. La clasificación de la confesión, sin embargo, es necesaria, y aclarar cada una de estas leyes es necesaria para que, por las siguientes consideraciones bíblicas. La Biblia distingue claramente entre los 10 mandamientos y el resto de las leyes mosaicas. Los 10 mandamientos están aquí y el resto de las leyes están apartadas. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Los 10 mandamientos vienen hechos, vienen generados únicamente por Dios, directamente por la voz de Dios. Fueron escritas en tablas de piedra por el dedo de Dios, fueron acompañadas del terror de Dios, cuando en el monte Sinaí el monte humeaba y temblaba y tronaba. Fueron grabadas en piedra por el dedo de Dios y se la distingue además de los otros mandamientos porque fueron las únicas 10 leyes que fueron guardadas en el arca del pacto y aún permanecen guardadas en el arca del pacto. Entonces son leyes exclusivamente eternas. Las otras leyes caducan. Ya vamos a ver cuál es la caducidad de estas leyes civiles y judiciales que fueron terminando. La estructura misma del Éxodo presta apoyo a esta clasificación. En Éxodo 20 se da la ley moral, los 10 mandamientos, que ya leímos el jueves pasado. Los 10 mandamientos: amarás al Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, etcétera, etcétera, están en Éxodo 20. Éxodo 21 al 23 están todas las leyes civiles. En Éxodo 24 se ratifica el pacto. En Éxodo 25 y en los siguientes capítulos se dan todas las leyes ceremoniales en cuanto a la construcción del tabernáculo, mientras que solo los 10 mandamientos están escritos, como les decía, en tablas de piedra por Dios mismo, y la ley judicial y quizá también el resto de la ley moral y ceremonial fueron escritas por Moisés y muchas de ellas caducaron, la gran mayoría han caducado por la venida de Cristo y el cumplimiento de Cristo de cada una de esas leyes. Vemos entonces que los creyentes del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, distinguían entre la ley moral y las ordenanzas ceremoniales y judiciales. En 1 Samuel 15:22, por ejemplo, vemos esta distinción. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice: y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces vemos que los sacrificios de animales son parte ¿de qué ley? De las leyes ceremoniales. Pero la obediencia a los mandamientos son parte ¿de qué ley? De la ley moral de Dios que Dios escribió en las tablas de piedra con su dedo. Por eso ellos conocían muy bien cuáles eran unas y cuáles eran las otras. Entonces vamos a repasar el párrafo 4, lo que decía, porque es importante que lo tengamos en cuenta. Dice el párrafo 4 que Dios también le dio a los israelitas diversas leyes civiles, como las que leímos recién, que acabaron cuando acabó Israel como Estado. Hubo un momento en que Israel, ahora lo vamos a leer para hacerlo bíblicamente, para constatar bíblicamente esto, no siendo ahora obligatorias para nadie en virtud de aquella institución, siendo solamente sus principios, los principios de estas leyes, de equidad utilizables en la actualidad. O sea, nosotros tenemos un ejemplo bueno en este tipo de leyes, leyes morales y leyes ceremoniales,
en cuanto a los cumplimientos que fue haciendo nuestro Señor Jesucristo a través de su vida, pero acabaron cuando acabó aquel pueblo como Estado. Cuando leemos en Mateo 24, cuando el Señor dijo, veis este templo, no quedará piedra sobre piedra. Y en el año 70, el hijo de Vespasiano, Tito, sitió la ciudad de Jerusalén, después la tomó, mató a todos los que no habían podido huir y destrozó el templo. No quedó piedra sobre piedra, lo destruyó. Tenían máquinas que molían las piedras, las destrozaban. Se robó todo el oro y todas las piedras preciosas por las que estaba construido el templo y no quedó nada. Y ahí Israel como Estado quedó devastado, quedó destruido. Entonces, en Lucas 21, ya en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, del versículo 20 al 24 podemos ver esto. Decía el Señor, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad de la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esta fue la destrucción en el año 70 de Jerusalén. Luego, el principio del fin de Israel como Estado los encontramos ahí, en Lucas 21, del 20 al 24, que ilustra toda la destrucción de Jerusalén y sobre todo del templo por Tito en el año 70. Sabemos que ya el templo había sido dejado vacío, había sido vacío de la presencia de Dios. Entonces fue el famoso Icabod, el día que Dios abandonó el templo de Jerusalén. A partir de ahí vino la destrucción de todo lo que era Israel como Estado. Por lo tanto, las leyes ceremoniales y las leyes judiciales que estaban propiciando el Estado de Israel dejaron de ser. Y vamos a tener en claro que Dios no abroga la ley moral dada a Moisés en el Sinaí. Ustedes recuerden que Jesucristo dijo, no pensé que he venido a abrogar la ley, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y jamás el nuevo pacto dio por caduca la ley moral de los 10 mandamientos dados por Dios, sino que el resto de las leyes civiles que identificaban a Israel como pueblo de Dios en virtud del nuevo pacto inaugurado por nuestro Señor, como antes lo había anunciado el profeta, Jeremías 31, del 31 al 33. Leamos esto porque es importante. Antiguo Testamento, profeta Jeremías. Isaías, Jeremías 31, del 31 al 33, del versículo 31 al versículo 33. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Estamos hablando de 700 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Ya estaba preanunciado esto. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. El pueblo judío invalidó el pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por
pueblo. Y eso fue lo que hizo a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino a esta tierra. Él vino como Mesías y como Salvador. En la cita en Hebreos, también eso está en Ezequiel 11, 19 y 20. Para el que anota Ezequiel 11, 19 y 20 y habla que os daré un nuevo corazón, etcétera, etcétera. En Hebreos 8, del 8 al 12, tenemos algo interesante también. Hebreos, el libro de Hebreos 8, del 8 al 12, porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, repite lo que habíamos leído en Jeremías, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Se rompió el pacto de Dios con el pueblo de Israel, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Se repiten las palabras que Dios 700 años antes de Cristo había dicho por medio del profeta Jeremías al pueblo de Israel, a los padres de los que hoy estaban escuchando los sermones del escritor de la carta a los hebreos. Dicho esto, nos referiremos a la importancia y la vigencia de la ley moral de Dios o los 10 mandamientos para la iglesia, que es el Israel de Dios, en el nuevo pacto. O sea, ¿qué pasó? Hubo un pacto, en realidad hubo 7 pactos de parte de Dios con el hombre. El primer pacto fue con Noé. El segundo pacto, el primer pacto fue con Adán, perdón. El segundo pacto fue con Noé. El tercer pacto fue con Abraham, el pacto mosaico, perdón, con Abraham. Después el pacto mosaico. Después viene, después de un tiempo, el nuevo pacto que es inaugurado por Jesucristo. El pacto dado por Dios al pueblo de Israel, llamado pacto abrámico, incluía la circuncisión como la señal del pacto, que era una mutilación del cuerpo, que tenía como señal únicamente el pueblo de Israel. Entonces, ese pacto fue, por lo que dice acá Jeremías y por lo que dice la carta a los hebreos, fue roto, fue quebrantado por el mismo pueblo de Israel. Ellos no quisieron a Dios. Ellos no quisieron a Dios y quebrantaron el pacto. Entonces, Dios, queriendo salvar a la humanidad y queriendo salvar a su pueblo, porque era su pueblo, era su promesa, Él inaugura un nuevo pacto con la sangre de su propio Hijo Jesucristo. El nuevo pacto en mi sangre, dice el Señor, por eso que celebramos la Santa Cena. El cuerpo molido del Señor en la cruz y la sangre derramada por Él en la misma cruz en remisión de nuestros pecados. Entonces, esa ley moral primera de los 10 mandamientos sigue tan vigente como el primer día. Y como desde el primer día nunca fue para salvación, sino para llevarnos como ayo a los pies de Cristo, porque nos da a conocer nuestra pecaminosidad ante Dios, porque no podemos cumplir los 10 mandamientos, sigue como un referente de lo que Dios exige para nosotros. Y nosotros seguimos como referente de que somos pecadores incapaces de cumplir con las demandas de Dios, que si no fuera por su gracia y por la obra de Cristo en nuestro favor estaríamos condenados. Pero gracias a Dios por Cristo, como dice Pablo en Romanos 7,
Doy gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque yo con mi espíritu sirvo a la ley de Dios. Quiero cumplir con los mandatos de Dios, pero encuentro otra ley en mis miembros que me lleva al pecado y a la muerte, dice, y es lo que nos pasa a todos. Nosotros, siguiendo la pecaminosidad que tenemos en nuestra carne, queremos satisfacer a nuestra carne, siempre a nuestros deseos. Somos movidos, el hombre siempre es movido por sus sentimientos. Cualquier cosa que el hombre quiera hacer, y aparte digo que todo lo que el hombre quiere hacer siempre es para su felicidad, para lograr la felicidad, el máximo gozo. Entonces, el hombre originalmente fue hecho ¿para qué? Para glorificar a Dios y gozarse toda la vida de Él, de su compañía, de su comunión. Pero el hombre al caer en pecado ya no pudo cumplir eso. Entonces, lo que quiere satisfacer siempre el hombre por medio de sus deseos es a su carne. Quiere ser entretenido por la televisión, por el circo, por los shows que hay, por el teatro, por el salir a, como decía la hermana Carmen, a salir a compartir con los amigos alguna copa y estar ahí hablando tonterías, y eso les parece que es el gozar de la vida. Sin embargo, Dios nos hizo ¿para qué? Para que gocemos de Él, de la comunión con Él, no de la comunión con otros pecadores. Es raro que nos juntemos, y hablo entre cristianos, ¿no? Es muy difícil a veces encontrar un grupo de cristianos que se junte y hable únicamente de temas bíblicos o temas escriturales. Nos ponemos a hablar, al que le gustan las carreras de auto, de automovilismo, al que le gusta el fútbol, del fútbol, al que le gusta el teatro, de teatro, al que le gusta la música, de música, etcétera, etcétera. Tema que alimente la carnalidad, los tenemos ahí a flor de piel, pero temas que alimenten nuestro espíritu generalmente son pocos, son pocos. Entonces, lo que insta el conocer toda esta ley que fue escrita para todas estas cosas que fueron escritas, como dice Pablo, para nuestro entender, para nuestro crecimiento espiritual, para entender cómo se fue desarrollando la relación de Dios con el hombre a través de las leyes y los mandatos, son ejemplo para nosotros. ¿Para qué? Para que vayamos mejorando, pero no empeorando, para que vayamos creciendo, porque creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, vamos creciendo en la fe. Al crecer en la fe, vamos creciendo en nuestra santificación. Y el resultado de todo el crecer en santificación es el crecer en la cosa más importante que tenemos nosotros como cristianos, que es el amor de los unos por los otros. Por eso es tan necesario conocer lo que Dios pide de nosotros, lo que Dios pidió desde el principio a su pueblo para que cumpliera y que el pueblo no pudo cumplir y quebrantó hasta el pacto más importante que había, porque el pacto más importante fue el abrámico, porque Dios prometió a su pueblo que enviaría una simiente que es Cristo para que lo redimiese. El pueblo nunca entendió, el pueblo judío nunca entendió de qué se trataba esa redención, de qué se trataba la labor del Mesías enviado por Dios, y lo único que pidió es que lo crucificaran, sin saber que Dios tenía ese plan precisamente. Cristo fue crucificado siendo Dios hombre por el mandato de Dios, como dice Pedro en su discurso en el libro de los Hechos. Entonces, el premeditado conocimiento de Dios, dice dice Pedro, por eso fue crucificado Cristo. No fue crucificado porque la gente, la turba pedía que crucifíquenle, crucifíquenle. Fue el plan de Dios, que Cristo muriera por nosotros. ¿Por qué? Porque el pueblo, su pueblo, quebrantó el pacto. Entonces Dios dijo, no me voy a quedar con esto, porque yo ya había hecho el plan de redención antes de la fundación del mundo. Entonces voy a aplicar ese plan de redención en este momento. Envió a Cristo a nacer de una virgen,
a vivir una vida santa sin pecado, morir en una cruz por nosotros, resucitó al tercer día y ofreció la salvación a todo el mundo, a todo aquel que en él cree, que tiene fe en esta obra completa de Cristo, su nacimiento virginal, su vida sin pecado, su muerte sustitutoria y vicaria en la cruz, su sepultura y su resurrección. Así que con esto, hermanitos queridos, terminamos el párrafo 4 y nos queda para la última parte el párrafo 5 y 6. Yo no sé si voy a llegar al párrafo 7, pero les voy a leer el párrafo 5 como anticipo de lo que vamos a estar hablando el jueves que viene. Dice así la declaración de fe. La ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a que se le obedezca. Y esto no solo en consideración a su contenido, sino también con respecto a la autoridad de Dios, el Creador. O sea, no es por el contenido de la ley escrita, sino porque Dios es el Creador y dueño de todas las cosas, quien la dio. Tampoco Cristo en el Evangelio en ninguna manera cancela esta obligación, sino que la refuerza considerablemente, lo que les decía yo hace un ratito. De eso vamos a hablar y vamos a desarrollar el párrafo 5 y el párrafo 6 es largo, es bastante largo, pero vamos a ver, hay un comentario también de, a ver, por acá lo tengo, un comentario de Sam Waldron que es bastante largo, yo no sé si lo voy a leer, tal vez se lo envíe porque son 2 hojas el comentario de Waldron a través de la ley moral que obliga, etcétera, etcétera, del párrafo 5, y todavía si entramos en el párrafo 6, que es tan largo, no vamos a llegar. Así que les voy a leer algún par de párrafos de lo que dice Sam Waldron al respecto, que es bastante importante, y después dejamos para el otro jueves el párrafo 5 y el párrafo 6. Así que la ley moral obliga para siempre a todos a cumplirla, no por su contenido, sino porque Dios lo manda, que es el creador de todas las cosas. Así que hermanitos, hasta aquí llegamos. Dios los bendiga. Vamos a orar a Dios, a darle gracias por su palabra, por abrirnos tanto la mente con respecto a lo que es su ley y lo que significa para nosotros. Padre nuestro, Padre Santo, te damos gracias por lo que nos has enseñado hoy, Señor, por tu ley perfecta, por esa ley moral que son los 10 mandamientos, Señor, y por el resto de las leyes que aunque no tenemos que cumplirlas hoy, sí tenemos que cumplir estos 10 mandamientos, no perfectamente, porque no podemos hacerlo, porque somos incapaces por nuestra naturaleza pecaminosa, Señor, pero sí tenemos el corazón para hacerlo de alguna manera como podamos, Señor, reconociendo que somos pecadores, que aunque no podamos cumplirla perfectamente, podemos hacerlo sí sinceramente, Señor, de todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, Señor, y con toda nuestra fuerza, porque así nos lo pide y eso es parte de nuestra santificación, Señor, hasta que seamos perfectos el día del retorno de Cristo en gloria. Te damos gracias, anhelamos esa venida del Señor y te pedimos que esta noche nos des un buen descanso, Señor, y podamos meditar en tu palabra todo el resto de la semana, hasta la semana que viene, que sigamos hablando del resto de tu enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén, Señor.